SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la factura de las inundaciones que estamos viviendo y con ellas del cambio climático. España es la gran pagana. ¡Qué barbaridad! Mire eso, madre mía. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Voy a Mestalla en patinet! ¡Voy a Mestalla en canoa! Este es hoy el sonido ambiente en toda España, con inundaciones que descargan en Comunitat Valenciana, en Baleares, en Ibiza, en Formentera. Y esto es lo que España está pagando, la factura más alta por las inundaciones de toda Europa y por estos fenómenos extremos. La factura de las catástrofes naturales en España, de estas inundaciones y de todo lo demás, es de 12.200 millones al año. Y el acumulado va a ser más del triple cuando lleguemos a 2030. Esta es la conclusión de los economistas que han trabajado para el Banco Central Europeo. España va a pagar la mayor factura por inundaciones, sequías e incendios de toda Europa. Esa factura es colosal. 12.200 millones al año significa que el coste de este año, solamente por esos fenómenos extremos, es lo mismo que España gasta en educación, sanidad y cultura juntos del Estado central. Pero es que el acumulado, 34.800 millones al cierre de 2029, es el equivalente a lo que España gasta en defensa, justicia, seguridad ciudadana y política exterior juntas. Este es el calibre de la factura que nos están dejando estas inundaciones hoy, más la emergencia climática del verano en sequías y en incendios. España va a encabezar las pérdidas económicas, dice la Unión Europea, sobre todo porque esto, además de ser un cálculo formidable, es un cálculo formidablemente conservador. Según los economistas del Banco Central Europeo, los efectos directos de las inundaciones son lo único que se está midiendo. Se miden los daños, se mide el mobiliario destrozado, se miden los daños a comercios, pero no se están midiendo las horas que se pierden, las ventas que no se realizan, así que ese cálculo de 12.200 millones al año para España es extremadamente conservador, porque alcaldesas, por ejemplo, como la de Valencia, cuentan. Estamos sufriendo en este momento por las lluvias, especialmente en las zonas de las pedanías del sur, más concretamente en el Perellonet, Perelló, Palmar. Ahí tenemos un operativo importante de policía local y bomberos y 2 bombas preparadas. Que a esto hay que sumar efectos indirectos. Por ejemplo, la hostelería ha dejado de vender. Fábricas han tenido que cerrar. IKEA, por ejemplo, ha cerrado sus puertas allí. Consum ha cerrado sus puertas también, aunque otros supermercados se han negado a hacerlo, por cierto. Y espectáculos han quedado cancelados, espectáculos que daban dinero como el partido del Valencia, por ejemplo, allí. Yo creo que la situación en Valencia esta tarde puede ser muy complicada, por lo tanto yo creo que el principio de precaución y de protección a la población tiene que ser la máxima y lo primero, y si se toma esa decisión yo creo que tiene todo el sentido a la vista, ¿no?, de la situación. El Valencia-Oviedo suspendido, como recomendaba la ministra Sara Agesen, 12.200 millones al año. Esto es lo que paga España. Eso significa 248 euros por cabeza. Esto es lo que nos están costando las catástrofes climáticas en nuestro país, que algunos niegan. 248 euros por ciudadano. Esto incluye jubilados, niños, todo tipo de adultos. 248 euros por cabeza. 248 euros después de que el año pasado la DANA dejara costes extraordinariamente millonarios. Como decía antes, estas casi 250.000 solicitudes recibidas es el equivalente a la siniestralidad total en España durante 3 años. A día de hoy, este era el cálculo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Se llevan pagados casi 3.400 millones
Estos 3.400 millones son el equivalente a 11 años de indemnizaciones en materia de inundaciones. Además, se ha seguido tramitando, más allá de la DANA, eventos o siniestralidades adicionales que han tenido lugar durante el año 2024 y también Así que España 2025, encabeza la factura y esto es importante porque España está cruzada en los tres grandes fenómenos. Tiene sequías en verano, tiene incendios después y luego lluvias que desbordan como estas. Suma de las 10 siniestralidades más costosas de toda la historia del Consorcio de Compensación de Seguros. En términos agregados, para toda la Unión Europea, la factura es todavía más colosal. Significa comerse 0,3 de crecimiento. La Unión Europea no está especialmente boyante, estamos creciendo al 1%. Significa crecer un 0,3 menos y comerse un 0,8% de ese crecimiento acumulado hasta 2029, dicen los autores de este informe para el Banco Central Europeo, Seri Schurman. EU level, we have estimated that the GVA, because of the extreme weather events during que calcula que la factura a nivel europeo será de 43.000 millones en 2025 y de 126.000 millones en el acumulado. In 2025 and 126 billion euros by 2029, which is almost equivalent. Este es el agregado. Esto es lo que pagamos. ¿Qué facturas pagamos? Lo que estamos viviendo hoy, estas inundaciones y estos fenómenos extremos, son solo el primer capítulo. Capítulo 1, inundaciones. El capítulo 2 es sequías. Y el capítulo 3 son incendios que las suceden. De menos a más, lo que estamos pagando ahora, este primer capítulo, inundaciones, es el más liviano de todos. Hay un coste en pérdidas, pero las pérdidas de las inundaciones, en el caso de España, son más suaves y los economistas piden serenidad como la piden los políticos. Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamamiento a la serenidad y pedir también a toda la ciudadanía que siga las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencias. Las inundaciones son lo menos caro de toda esta factura aquí en España, no tanto a nivel europeo. A nivel europeo, especialmente en el norte de Europa, el total de factura es de 6.500 millones, de 30.000 en 2029. 6.500 millones es, en términos técnicos, una salvajada de dinero, reconocen los autores de este estudio del Banco Central Europeo. So for the floods, we have identified total 53 regions across the European Union that witnessed extreme wet weather conditions during summer 2025. Porque aquí pagan más Italia, Portugal, Dinamarca y Austria. Denmark, Austria, Croatia, etc. Summarizing the aggregated Esta es la impact factura más liviana, la de las inundaciones, vista. Segunda factura que se paga, y esta en España es la factura por excelencia, es la de las sequías y las olas de calor. Muy mal, fatal, horrible. Este año para mí está siendo, yo creo que el peor en muchos años. Mucho calor en Madrid, muchísimo. También lo mismo, aquí es un poquito insoportable. 1.500 millones solamente por esa ola de calor, 7.900 millones acumulados en el año 2029. Una ola de calor, un fenómeno que partidos niegan, el gobierno dice. Decía antes que la EMET puso ayer como último día la ola de calor que ha asolado nuestro país. Son 16 días de ola de calor que ha sufrido España y que, según los registros históricos, es la mayor y más larga ola de calor desde que tenemos una serie histórica de registros. Que para que lo sepan aquellos ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia... Hay dos territorios que pagan especialmente esta factura, estiman los economistas del Banco Central Europeo. Hay dos territorios que la pagan. El primero de esos territorios es Andalucía. El segundo es Castilla y León. Ambos pagan facturas extraordinarias en cuestión de sequía. Y la capital de la sequía, en términos de daños, es, lógicamente, cuanto más rural el terreno, más cara la factura, Andalucía. El gobierno de Andalucía ha previsto un gasto de 517 millones para promover medidas contra la sequía. Lo hacía el Ejecutivo de Moreno Bonilla. Andalucía lleva ya prácticamente un 30% menos de precipitaciones desde 1980, como consecuencia del cambio climático, que se ha agudizado en los últimos 4 años. Y por darte un dato, ahora mismo
En las 8 provincias andaluzas prácticamente no llegamos, estamos a una media del 14% de las reservas hídricas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se han dispuesto 517 millones, se reconoce el problema desde la administración andaluza, pero 517 millones es una fracción de lo que se va a perder solo este año. Este año se van a perder 2.200 millones en 2025 y casi 6.000 acumulados hasta 2030. Los andaluces, per cápita, cada uno de ellos va a pagar una factura de 252 euros este año solamente por sequías e incendios. Y en incendios, la segunda pagana es Castilla y León. Castilla y León ha sido también afectada por estas sequías, pero lo que ha tenido, sobre todo lo que ha tenido, han sido masivos incendios forestales. El Consejo de Ministros acaba de declarar zonas afectadas gravemente por esa emergencia de protección civil, todas aquellas que en los últimos 2 meses, desde el 23 de junio al 25 de agosto, han sufrido alguno. La estimación del Banco Central Europeo es que solo este año, solo esta región, Castilla y León, va a perder en torno a 782 millones por esos fuegos y que va a acumular unas pérdidas de casi 2.000 millones cuando llegue el año 2030. Dicho de otra manera, cada castellano leonés va a pagar 323 euros por lo que se ha perdido este año. De nuevo, esta es una enorme factura, pero lo que tenemos hoy es una conclusión, y es que cada uno de estos capítulos, tanto incendios, como antes las sequías, como antes las lluvias desproporcionadas, todos estos capítulos convierten ahora a España en la capital de la factura climática. Nadie paga tanto como se paga aquí. Y en toda Europa se está pagando una factura millonaria. Se van a pagar 270.000 millones prácticamente en un año. Esto es lo que tenemos. Balance agregado. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es muy fácil perderse en todas estas cifras, así que hagamos balance agregado de la factura para España y de la factura para Europa. Pues aquí, como decías, vamos a ser los más perjudicados. Un 28,5% de las pérdidas de toda la Unión se van a producir aquí. 1 de cada 4 euros lo vamos a perder nosotros. Este año las olas de calor, sequías e inundaciones nos dejarán una factura de más de 12.000 millones. A medio plazo las pérdidas se acercarán a los 35.000. Las sequías son el fenómeno con más impacto en nuestro país. Nos costarán más de 10.700 millones este año, 27.600 al final de la década. Y las olas de calor son el segundo fenómeno que más impacto ha tenido aquí. Generarán pérdidas de casi 1.500 millones este año, de más de 7.200 a 2029. Al conjunto de la Unión la factura le saldrá por casi 42.700 millones para este 2025 y por unos 126.000 al final de la década. Aquí en Europa el fenómeno que mayor impacto tiene también son las sequías, que nos costarán a los europeos casi 30.000 millones este año, más de 75.000 millones a medio plazo. Las olas de calor supondrán pérdidas de casi 7.000 millones este 2025 y de más de 30.000 a medio plazo. Y por último, las inundaciones, que tendrán menos impacto económico, pero aún así nos costarán a los europeos más de 6.500 millones para este 2025 y más de 20.000 al final de la década. Las cifras con tantos ceros hacen que uno se pierda, pero la conclusión económica es bestial. Estamos pagando una factura solo en España, solo de estos fenómenos, de 12.200 millones al año. Insisto, el equivalente a lo que el Estado central se gasta cada año en educar a los niños, en cuidar sanidad y en cultura. 12.200 millones es el equivalente al gasto del Estado central en educación, sanidad y cultura juntos. Esto es lo que pagamos por cabeza, en torno a 250 euros. La conclusión económica es titánica, es monstruosa. La conclusión política debiera parecer todavía más clara y debiera parecer todavía más urgente. Es necesario un pacto de Estado climático. Vamos a tener un acto en el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico, un acto que será el acto de apertura del curso político del presidente del Gobierno, donde el Ejecutivo lo anunciaba así y el presidente del Gobierno lo planteaba así. A principios de septiembre plantearé a la comunidad científica, a los empresarios, a los sindicatos,
y también al conjunto de la sociedad un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Porque si la emergencia climática se agrava año tras año, lo que tenemos que hacer es trascender las legislaturas y convertir a las políticas de emergencia climática en políticas de Estado que nos comprometan a todas las instituciones y a todos los gobernantes. Pero todo eso, en lo político, ha quedado embarrado en una lucha partidista y en un acuerdo que ahora parece imposible. Ni siquiera con los partidos más centrados se puede negociar esto. Hoy esta es la conclusión, España es la pagana. Análisis a partir de aquí. Gonzalo de la Cámara, asesor en numerosos organismos internacionales en economía de recursos naturales, de la ONU, de la OCDE, del Banco Mundial, director de Elevate Water Foundation. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Saquemos conclusiones aquí. La primera parece evidente. ¿La factura en reparación es más cara que la factura en prevención? Sí, muchísimo. Y es esencial que cuando hablemos de la lucha contra el cambio climático entendamos que hay dos pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con la mitigación de los impactos, donde creo que hemos construido a nivel internacional un relato que va permeando, que tiene que ver con la descarbonización de la economía, el cambio estructural más importante que vamos a ver probablemente en nuestra vida en cuanto a nuestra estructura económica, que además eso no puede ocurrir sin una transición energética sin precedentes, y que esa transición energética sin precedentes tampoco ocurriría sin una transición equivalente en la movilidad de personas y mercancías. Pero la mitigación de los impactos es una parte de la historia. La otra parte de la historia, que tiene mucho más que ver con el tema que hoy has planteado, tiene que ver con la adaptación al cambio climático, es decir, la adaptación a impactos que se están produciendo ya de facto. Y sabemos que hay numerosos estudios que muestran cómo un euro invertido en adaptación en realidad también contribuye a mitigar los daños que se producen asociados a eventos climáticos y meteorológicos extremos como los que mencionabas, y también contribuyen a reducir la factura de la mitigación. Es decir, numerosos organismos internacionales han señalado cómo no puede existir una senda de mitigación sin una senda de adaptación equivalente. Y sin embargo, la adaptación es la hermana pobre en toda esta discusión. Claro, pero esta es la clave ahora. La clave ahora es que esto ya no es una batalla moral ni un dilema sobre si es bueno o malo. La clave ahora es que esto es la única forma de no arruinarse, de que el cambio climático no destruya una economía. Luego, ¿qué se ha de hacer y sobre todo quién lo ha de pagar? Sí, yo creo que es fundamental que entendamos que en lo que se refiere a la adaptación, una de las dificultades que tenemos es que tenemos que trascender las fronteras, los sesgos sectoriales. No hay un único sector de actividad económica que vaya a ser capaz de resolver el problema del cambio climático. Necesitamos a todos los sectores, y estos problemas, incluso desde el punto de vista de la teoría económica, son problemas de acción colectiva. Es decir, nos demandan a todos. No es el sector público en sus diferentes niveles, no es el sector privado, no es la sociedad civil, somos todos. Y aquí es donde tendremos que generar mecanismos que permitan resolver esa tensión que siempre se da en la política europea, que es la tensión entre eso que llamamos el principio de subsidiariedad, es decir, acercar la gestión y las respuestas a la escala menor más próxima al ciudadano, y al mismo tiempo un principio de integración que nos permita no perder la perspectiva, porque buena parte de las soluciones se ejecutan a escala local, pero no olvidemos que aquí estamos hablando de un desafío, que es un desafío global. Por tanto, por responder a tu pregunta, hay una parte de la factura que tendrá que pagarse a través de la contribución a esfuerzos de gobernanza global, es decir, contribuciones a organismos multilaterales, aunque esto suene contracultural en estos tiempos, que también contribuya a fortalecer políticas y respuestas supranacionales, es decir, por ejemplo, con transferencia de recursos que puedan ser gestionados desde la Unión Europea. Y luego, a escala estrictamente nacional, necesitamos que una parte de la contribución venga de los presupuestos generales del Estado a través del Gobierno central, pero hay otra parte que los ciudadanos la tendremos que pagar a partir de nuestro pago de impuestos y de otro tipo de tributos en nuestras administraciones locales y en las administraciones regionales. Es decir, porque eso acaba aquí, eso acaba con impuesto climático, tarde o temprano. Bueno, ya hay algún tipo de aproximaciones en ese sentido, sí, donde lo que se pretende, por ejemplo, es gravar las emisiones de carbono, pero creo que aquí es más importante que entendamos que tenemos una oportunidad histórica para entender que la adaptación no puede enfrentarse desde escalas muy pequeñas y al mismo tiempo no puede enfrentarse con sesgos sectoriales. Es decir, si me dijeses cuál es una prioridad absoluta desde tu perspectiva, te diría
la coordinación de políticas sectoriales. Necesitamos que los sectores de actividad económica dialoguen entre sí. Esto no es un desafío para el sector turismo o un desafío para el sector industrial, un desafío para el sector de conversión de energía. Todos tienen que conversar entre sí. Gonzalo de la Cámara, insisto, asesor en organismos internacionales en esto, en economía de recursos naturales de la ONU, de la Comisión Europea, de la OCDE, del Banco Mundial, director de Elevate Water Foundation. Gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hoy esta es la factura, hoy esta es la cuantía y hoy este es el centro y la capital del problema. Las inundaciones que estamos viviendo. ¡Qué barbaridad! Mire eso, madre mía. ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! Convierten a España en la pagana de la catástrofe climática. España será quien más pague en toda la Unión Europea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.